Cuando mi hija era más pequeña, le encantaba leer las historietas del periódico. Nosotros no recibíamos el periódico, pero mis abuelos, que vivían a 600 millas de nosotros, sí. Y ellos guardaban fielmente cada historieta de sus periódicos y se las enviaban por correo en sobres grandes. Al final tenía grandes montones de historietas organizadas por fecha en su armario. En un momento habló de querer conseguir una gran caja fuerte para guardarlas y proteger este amado tesoro que había acumulado. Incluso los más pequeños de nosotros entienden que si tienes algo que es valioso para ti, algo que atesoras, debes ponerlo en algo fuerte y seguro para protegerlo. Esta es parte de la razón por la que me parece interesante el pasaje que vamos a leer hoy. Contrario a lo que esperarías, este pasaje habla de un tesoro que se guarda en un frágil frasco de barro. La segunda de Corintios 4, 7 a 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje comienza hablando de poner algo inmensamente valioso en un recipiente común que podría romperse fácilmente, un tesoro en vasijas de barro. Sin duda, no es lo que uno esperaría. Excepto en la segunda parte de este versículo, nos da la razón, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces tenemos este poderoso tesoro dentro de nosotros, el cristiano común, para que sea evidente que es el poder de Dios obrando, no el de nosotros. Luego, los versículos 8 y 9 nos muestran cómo ese poder será evidente, porque aunque se ejerza una gran presión sobre el frágil recipiente, no se rompe. Y la única manera en que eso podría suceder es a través del poder y la fuerza del tesoro que está dentro de él. Este pasaje usa 4 veces lo que probablemente sea una de mis frases favoritas en la Biblia. El término contrastante, pero no. Estos versículos dicen, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Vamos a empezar de nuevo y estudiar cada uno. El versículo 8 empieza diciendo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. La palabra griega traducida como atribulados aquí es thlibo. El diccionario de Vine dice que esta palabra significa sufrir aflicción, estar angustiado, y dice que el término hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias o al antagonismo de las personas. ¿Has sufrido debido a la presión de tus circunstancias? ¿Has sufrido debido a la hostilidad o oposición de otras personas? Me imagino que todos hemos pasado por eso alguna vez. Pablo usa esta misma palabra, thlibo, en la segunda de Corintios 7:5. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados, thlio, por todas partes,
conflictos por fuera, temores por dentro. Las personas y las circunstancias, los conflictos que nos rodean y el miedo dentro de nosotros pueden presionarnos hasta el punto de angustia y sufrimiento. Pero debido al poder de Dios que vive en nosotros, esta presión no nos abatirá. GotQuestions.org lo explica así. La palabra traducida atribulados en el griego original significa afligido, llevado a dificultades, problemas, angustia o sufrimiento. El término traducido abatidos es similar, pero habla de estar afligido o angustiado hasta el punto de la desesperanza total. Describe estar en una situación sin ninguna esperanza de escape o supervivencia. Pablo afirma que incluso cuando se coloca bajo la presión y tensión más severas, la vasija del barro, el frágil ministro humano en un cuerpo perecedero hecho de polvo, no se romperá ni se aplastará hasta el punto de la desesperanza y la desesperación debido al gran tesoro que contiene el Evangelio de Jesucristo o la gracia y la verdad de Dios. Atribulados en todo, pero no abatidos. El versículo 8 sigue diciendo que nos vemos perplejos, pero no desesperados. La palabra griega para perplejos aquí es aporeo. Strong dice que significa quedarse sin salida, es decir, estar perdido mentalmente, apuro, dudar, perplejo. Este versículo dice que incluso cuando estamos perplejos, llenos de dudas, perdidos mentalmente, sintiendo que no hay salida, no estamos desesperados, que en el griego original es la palabra exaporeo, que según Strong significa estar completamente perdido, y según Vine es estar totalmente carente de camino. Parece que en el griego hay un juego de palabras. Podemos estar aporeo, pero no exaporeo. Podemos sentirnos perdidos y sin salida, pero en realidad no estamos completamente, totalmente perdidos. Puede parecer que no hay salida, pero en realidad sí hay. Luego el versículo 9 dice que nos vemos perseguidos, pero no abandonados. El diccionario de Merriam-Webster define perseguir como molestar con enfoques persistentes o urgentes, como ataques, súplicas o importunidades, acosar o castigar de una manera diseñada para herir, afligir o lastimar, específicamente causar sufrimiento a causa de una creencia. Como cristianos, es probable que seamos perseguidos en algún nivel. La segunda de Timoteo 3:12 dice, Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pero Jesús dijo en Mateo 5:10, Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero incluso en nuestra persecución, incluso cuando somos acosados o atacados, incluso cuando nos hacen sufrir por lo que creemos, no estamos solos. Este versículo dice que somos perseguidos, pero no abandonados. El Salmo 9:10 dice, En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Perseguidos, pero no abandonados. Y luego el versículo 9 sigue diciendo que nos vemos derribados, pero no destruidos. La palabra griega para derribados es katabalo, que según Thayer significa tirar al suelo postrado. Las personas que nos rodean, las circunstancias que enfrentamos,
E incluso a veces nuestros propios pensamientos negativos pueden derribarnos con la nariz al suelo, pero no nos destruirán. La palabra griega para destruidos en este versículo es apolumi. Dice que significa destruir, es decir, quitar de en medio por completo, abolir, poner fin a, arruinar. Esta palabra que se traduce como destruidos aquí, de hecho se traduce como perecer en muchos versículos, incluyendo Lucas 13:5 que dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Este es el destino de los incrédulos, no de aquellos que han puesto su confianza en Jesús como su Salvador. No, para nosotros, los cristianos, la verdad es que nuestro enemigo puede a veces derribarnos con la nariz al suelo, pero no puede destruirnos. Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos problemas, pero debido al poder de este tesoro que vive dentro de nosotros, incluso cuando sentimos una presión abrumadora que viene de todos lados, presión de los conflictos que nos rodean y miedo dentro de nosotros, no seremos aplastados. Incluso cuando estemos perplejos, llenos de dudas, mentalmente perdidos, sintiendo que no hay salida, no debemos desesperarnos. Hay esperanza. Incluso cuando seamos atacados y acosados, Dios estará con nosotros. No estaremos solos en nuestra persecución. Incluso cuando nuestro enemigo o nuestras circunstancias o la gente que nos rodea o incluso los pensamientos dentro de nuestra cabeza nos derriban con la nariz al suelo, no nos destruirán. Y no porque somos tan fuertes, valientes y resistentes, sino porque el poder de Dios que vive en nosotros lo es.